pero Geraldino Tigre. tiene que marcar una. Y no la hizo. No la hizo. Rocío. Sí, empezó la conferencia acá de Gustavo Álvarez, técnico de la U. La escuchamos en vivo por ADN. Bueno, aparte de preguntarle por el análisis del partido, me gustaría saber también, un poco, es un reiterativo el tema, pero lo de Lucas Asadi ha sido un rendimiento preponderante y me parece que no sucede muchas veces que un jugador que pasa de no estar considerado en una primera parte de la temporada, hoy es una de las grandes figuras del equipo. Y en ese sentido quería saber qué significa para usted como entrenador el que pueda existir un rendimiento así de un jugador, además muy joven, que logra sobreponerse a su propia situación para lograr ese protagonismo. Bueno. Buenas tardes a todos. Jugadores que aumentan la consideración en un plantel y pasan de no estar convocados a ser titulares, hay muchos casos. Es algo frecuente en el fútbol por la dinámica de la competencia día a día en el fútbol profesional. Lo de Lucas quizás es más llamativo por sus condiciones. No recuerdo cuánto hace, pero hará un mes y medio atrás dije que cuando él los momentos o las jugadas talentosas que tenía lo haga en forma regular, sostenida en los minutos de juego y en los partidos, se iba a transformar en una muy buena opción, ¿cierto? Y es lo que fue pasando. Porque sucede muchas cosas, los jugadores jóvenes van madurando, me parece que eso es inherente a todos los futbolistas jóvenes y que me provoca a mí alegría. La alegría de todo jugador que uno, la situación de evolución de todo jugador que uno entrena es una alegría para el cuerpo técnico. Siguiente pregunta, Rocío Ayala de Radio ADN. Gustavo, buenas tardes. Felicitaciones por el triunfo. Estamos en vivo por Radio ADN. No me voy a quedar con las ganas. Quiero escuchar el análisis de esta victoria. Quiero saber futbolísticamente lo que ve, ¿no? Con respecto a cómo se da vuelta este partido, pero también enfocándolo en que hoy vuelven a convertir los delanteros, que era algo que se tocó durante las últimas semanas, que los goles que estaba haciendo la U cuando los convertía, tal vez venían más de los mediocampistas, más de gente de atrás y faltaba en los últimos duelos que los que están encargados de hacerlos los conviertan. Así que hoy convierte Contreras, el caso de Di Llorio, que es una buena noticia que pueda estar y que no se haya perdido tantos duelos, así que me gustaría saber su análisis, pero también en base a eso de que hoy los goles también hayan vuelto a ser parte de los delanteros, aparte de los jugadores como Altamirano y Asadi. Bueno, el caso de Lucas Di Llorio, es bueno que haya vuelto a jugar, ¿verdad? Ahí él tuvo una conversación con los médicos. Los médicos, yo les dije a ustedes que en un primer momento se especulaba con un tema quirúrgico. A los pocos días de volver de Paraguay, los médicos me dicen que estimaban que no era quirúrgico porque parecía ser una lesión vieja. Entonces la rodilla se podía tratar como un esguince leve del ligamento interno. Y a partir que el área médica lo da de alta, entrena con normalidad y consideré que no había perdido tantos días de entrenamiento, creo que fueron 8, y esta semana entrenó con normalidad y lo vi como para jugar. Entonces me genera gran tranquilidad el respaldo del área médica y lo bien que trabaja en la prevención y la recuperación de lesiones. Dicho esto, que los delanteros conviertan siempre es buenas noticias. Nosotros tenemos que lograr la regularidad de esa contundencia. Venimos hablando de evitar altibajos en el tercer tercio del campo, porque normalmente somos dominadores del juego y cuando tenemos situaciones ser contundente y cuando no las tenemos ser más claro en el último pase, ya sea interior o exterior, centro, para así tenerlas. Y concluyo con el análisis del partido. Desde lo táctico nos costó acomodarnos al dibujo del rival, jugó de una forma que no lo venía haciendo, ellos jugaron 3-4-2-1 con una posición muy intermedia de Aránguiz, Pablo, y de Uribe, entre extremo y media punta.
Entonces a nosotros nos dificultaba porque a veces nos recibían en la espalda de nuestros volantes y se ponían de cara a los centrales. Eso desde lo táctico, lo corregimos en el entretiempo y el equipo lo ajustó bien. Después, en el trámite del partido fue parejo, primer tiempo. Levemente me parece favorable a nosotros en el manejo de la pelota y en el dominio territorial. Y me parece que con excepción del penal, que es producto de un córner, después habíamos tenido 3 situaciones de gol y entonces podíamos haber ido en ventaja, ¿no? Y el segundo tiempo, a partir de la corrección táctica que tiene que ver con lo defensivo y los beneficios que eso trajo para recuperar la pelota, me parece que fuimos más dominadores aún y al verse Unión Española en desventaja, adelantó bastante sus líneas y había espacio como para jugadores rápidos nuestros con pelota dominada o con desplazamiento al espacio propiamente dicho, generar situaciones de gol y bueno, creo que en total fueron como 11 situaciones y el segundo tiempo tuvimos la contundencia que tanto estamos necesitando. Continúa Felipe Lavede. Gustavo, ¿cómo está? Felicitaciones por la victoria. Aprovechando que está hablando de nombres propios, le quería preguntar por el nivel que ha mostrado Fabián Ormazábal, no solo en este partido, sino a lo largo de que está usted al cargo al menos. ¿Cómo fue trabajando usted con Fabián Ormazábal para transformarlo de un lateral mucho más, o como conocemos más un lateral quizás, y hoy día que se transforme en un futbolista completamente polifuncional, que pueda ser un central, que pueda aparecer como un interior, que pueda ser incluso un extremo? ¿Cómo ha sido el trabajo con Fabián Ormazábal para tenerlo en este nivel en el que está? Bueno, Felipe, hoy particularmente el tercer central fue Poblete, ¿verdad? Y Fabián jugó como lateral. La historia con Fabián es que para mí hay 2 tipos de análisis como entrenador, ¿no? Uno analiza a los jugadores cuando son rivales de uno, características, movimientos, y otra cuando puede ser incorporación para el equipo donde uno está trabajando. En el año 2023, para mí Fabián jugando en O'Higgins era el mejor lateral potencialmente. Los 2 partidos que me tocó enfrentarlo me generaba preocupación por ese potencial, por ahí no era tan evidente, porque no era un titularísimo, no era un jugador seleccionable en aquel momento, pero le veía unas condiciones que me llamaban mucho la atención. Bueno, dio la posibilidad de coincidir, que lo pudimos incorporar en ese momento. Como a todos los jugadores, uno le explica lo que ve de él, cómo lo piensa dentro del modelo de juego. Y bueno, Fabián es un jugador muy trabajador, un jugador que se entrena al máximo, muy preocupado por evolucionar permanentemente. Me parece que las convocatorias que tuvo a selección no son premios, son actos de justicia. Es totalmente merecido y por ahí a veces se dice explotó grande. Y eso yo también lo relativizo, porque la vida útil del futbolista también se prolongó en el tiempo. Antes un jugador de 28, 29 años estaba más cerca del retiro que del comienzo, y hoy los jugadores casi que se retiran a los 40 años. Entonces, para mí, Fabián está en el medio de su carrera. Y con el físico que tiene, me parece que tiene muchísimo para darle al fútbol chileno. Continúa Leonardo Mora de Radio Futuro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Le pregunto por la valoración de Felipe Salomón en este partido que ya le preguntábamos a él en la semana, le tocó reemplazar a Matías Sepúlveda por el tema de la lesión. Está el tema también del penal al comienzo del partido, pero que después finalmente él recupera dentro de esa banda el juego. Su apreciación justamente de este juego de Felipe Salomón en el partido de hoy. Mire, todo jugador que se incorpora normalmente tiene que adaptarse. Y esto ustedes me han escuchado decirlo, se tiene que adaptar a un nuevo club, a un nuevo entrenador, a nuevos compañeros, a una nueva ciudad, a un nuevo país, ¿no? Son muchas cosas. Y normalmente lleva un tiempo. Felipe, todas las presentaciones que tuvo ingresando como titular, ingresando en cambio y hoy como titular son prometedoras, ¿sí? Pero bueno, él está reemplazando a Matías Sepúlveda, que tiene mucho tiempo de trabajo. Bueno, ahí tenemos un jugador que se adaptó
primero a un nuevo club y después a una nueva posición. Entonces, me parece que los primeros pasos de Felipe son muy buenos. Tenemos que seguir trabajando para que esté completamente adaptado. Rodrigo Pérez de Radio Sur Chile, la siguiente pregunta. Buenas tardes, don Gustavo, un gusto saludarlo. Bueno, ha estado en el tapete de la labor del centro delantero y usted se inclina por Lucas Di Iorio, de titular, que no tan solo marca un gol, sino que fue muy participativo en el juego mismo. La pregunta es, ¿por dónde pasa ese contraste comparado a otros partidos anteriores? Gracias. A la hora de decidir los nombres propios, ¿no? Definido el sistema de juego y estratégicamente cómo se va a enfrentar al rival, entran en juego las características y los niveles de rendimiento, ¿sí? Nosotros hoy enfrentamos una línea de 3 con mucho espacio y el otro día también era línea de 3 pero con menos espacio. Entonces me pareció precisamente eso, que por el rendimiento individual en la semana. Repito, Lucas entrenó con normalidad desde el primer día de la semana. Y por el tipo de partido me pareció que era el nombre indicado. Se autogeneró situaciones, llegó al gol. Me alegra mucho por él, por el equipo. Martín Aguirre de La Voz Azul. ¿Qué tal está, profesor? Durante la semana no tuvimos la oportunidad de hablar con usted y me gustaría preguntarle por el tema de los fichajes. El lunes usted decía que, claro, que podría llegar un hombre de más. Dentro de lo que nosotros también sabíamos, el club buscaba sumar un nombre más, sin embargo termina sumando tan solo 2 de los 3 posibles. ¿Cómo toma usted este balance y también cuál es su análisis del equipo que tiene a día de hoy a disposición para este final de año? No, el análisis del plantel que hago es muy bueno como siempre. Siempre. Uno siempre hace análisis y diagnóstico en búsqueda de mejorar permanentemente. Me han escuchado decir que no creo en la perfección, en el equipo perfecto, pero sí en el perfeccionamiento. Nosotros perdimos 1-0 el último partido aquí con Cobresal y hoy ganamos 4-1, pero la autocrítica y las cosas a corregir mañana van a ser muy similares. Entonces, siempre digo la tranquilidad, la victoria, pero la autocrítica, la derrota. Entonces, el crecimiento de este plantel o el intento de crecimiento, mientras que yo sea el entrenador, va a estar siempre garantizado. Y con respecto al mercado, ya está cerrado. Ya no, me parece que no tiene sentido seguir hablando de ese tema. Tengo que estar muy enfocado en el equipo y sobre todo con esta seguidilla. Nosotros ahora jugamos con el de hoy 4 partidos en 12 días, ¿sí? 1 cada 3. Entonces mi cabeza tiene que estar 100% en Independiente. Corregir lo de hoy, pero ya empalmarlo con la preparación del partido del miércoles. Pregunta Víctor Oces de emisora Boyanguera. ¿Qué tal, Gustavo? Felicitaciones por el triunfo. Bueno, lo acaba de decir, bien Independiente, palabras mayores, está jugando hasta ahora. Me gustaría saber cómo adelanta este encuentro tan complicado y saber si también es un partido especial para usted, porque hace un tiempo atrás nos comentó que cuando chico usted iba a ver a Independiente a la cancha. Muchas gracias. Sí, mi papá, que fallecido, muy hincha Independiente. En ese momento me preguntaban por la Copa Libertadores, creo, ¿no? Bueno. En esa época, década del 80, con Independiente muy protagonista, mi papá me llevaba a ver al equipo. Bueno, después de siendo esta mi profesión, la verdad que no me representa nada en particular. Me representa mucho más dirigir Universidad de Chile. Dirigir este club con esta gente tan pasional, tan respetuosa, tan cariñosa con uno, me llena de responsabilidad representarlo como hoy a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, lo especial para mí es dirigir este club. Entonces, lo tomo con la responsabilidad de siempre. Nosotros, lo dije que a nivel internacional no tenemos que participar, tenemos que competir. Bueno, y con la
con el objetivo de ganar el miércoles. Pregunta a Carlos Belmar de 100% Azules. Hola Gustavo, buenas tardes, felicitaciones por el triunfo. Hoy volvieron a estar disponibles Marcelo Díaz y Charles Aranguis para ser titulares. La disponibilidad de esos jugadores, ¿qué le permite en la planificación del partido y qué alternativas le da al pensar en cómo va a jugar? En todos los puestos, cuando uno tiene todo el plantel a disposición, son las condiciones ideales de trabajo. Primero porque tengo todas las variantes y después porque se genera un aura positiva de que no hay jugador en la camilla, están todos sanos entrenando y compitiendo, todos contentos. Entonces, primero eso. Y después usted me nombra 2 jugadores que son líderes, emblemas del club. Entonces, tenerlo a disposición, por supuesto que siempre es un valor agregado para el equipo. Pregunta a Nicolás Quiero de Radio Touch. Buenas tardes, don Gustavo. Primero que todo, felicitaciones por el triunfo. Preguntarle por el reencuentro con Felipe Loyola. El día miércoles usted varias veces ha contado la historia de Loyola cuando estuvo a disposición suya en un periodo de entrenamiento. Y si esto lo puede extrapolar a algún jugador de la U que le haya sucedido la misma situación. Mi reencuentro con Felipe lo voy a mandar a marcar, a ver si me hace un gol. Bebe un poco de agua. Bueno, comparado con la primera pregunta, se tenía que ver con eso. Cuando usted me preguntó jugadores que pasaban de no jugar a ser importantes, Loyola es un caso de esos. No, me alegro mucho por él, me alegro y lo felicito. Un gran mérito de él. El problema era yo que no lo ponía. Cuando empezó a jugar, me hizo dar cuenta que estaba equivocado. Y gran persona, muy merecido todo lo que tiene, muy merecido, así que va a ser muy grato volver en este caso, a enfrentarlo. Ignacio Soto de Radio Santiago. Don Gustavo, buenas tardes, felicitaciones por supuesto por el triunfo. En la misma línea de lo que es Independiente, le pregunto si en caso de acceder en esta llave, de dejar en el camino al rojo, ¿siente usted que Universidad de Chile se transforma en un candidato para lo que es la Copa Sudamericana? ¿O en caso de, prefiere, como usted siempre lo ha dicho, ir paso a paso, partido a partido y no planificar más allá de lo que viene a la vuelta de la esquina? Muchas gracias. No, seguro. Sí, es así. Si nosotros pasamos esta llave, somos uno de los 8 candidatos. No más que eso. Nicolás Giorgetti de Señal Deportiva. Buenas tardes, profesor. Le quiero preguntar qué tan importante era ganar este partido, sobre todo para el duelo en Copa Sudamericana contra Independiente, y también saber sobre cómo analiza el estado anímico del plantel para enfrentar este importante partido por Copa Sudamericana. Bueno, precisamente eso. Nosotros, cada vez que ganamos, todos los equipos, cada victoria te da un respaldo anímico que no hay que confundirse. Eso es lo engañoso de la victoria también. Hay que tener siempre un equilibrio y mantener la autocrítica de cuando se pierde. Entonces, nosotros hoy salimos de este estadio con la cabeza puesta en Independiente, con la tranquilidad de la victoria, con la autocrítica de siempre, para crecer y llegar mejor preparado al partido del miércoles. Última pregunta, Fernando Jerez de Pasión de Hincha. Buenas, profesor. Primero, también felicidades por el triunfo. A la U le ha costado mucho, sobre todo este año, dar vuelta a resultados. Y si no me equivoco, este es el tercero que se logra dar en el año. ¿Cómo logra convencer al equipo de no decaer antes de estar perdiendo 1-0? Desde el primer día de entrenamiento se desarrolla el plan de juego propio y se empareja con lo que va a hacer el rival, cuando tenga y no tenga la pelota. Y confiar en eso y sostenerlo, estar convencidos. A mí me parece que las ideas se transforman en convicciones cuando atraviesan los malos momentos. Entonces, si un equipo está precisamente convencido, un gol en contra, recibido, es un mal momento y hay que seguir igual, hasta el último minuto. Bueno, con esa respuesta finalizamos la conferencia. Entonces, muchas gracias. la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez, bien contundente. Obviamente comenzamos hablando de Unión Española, pero después Tigre ya proyectando lo que va a ser el miércoles contra Independiente, con reencuentros, e incluso me parece que fue el momento más emotivo de la conferencia al recordar a su padre.